Esto es Cosas que dijimos hoy, el podcast de Abrazo Grupal. Hola, Andrea. Hola, Luis. Hola. Otra vez. Hoy me han salido muchos gallos. Hola a todas, a todos y a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que dijimos hoy. Ayer tuve que dar 7 clases expositivas seguidas. Yo creo que es Ay, eso. por eso andas hoy de puberto. Hoy ando de puberto. ¿Cómo están? Hoy es un episodio especial porque estamos en confianza ustedes y nosotros. Decidimos, Andrea y yo, la idea original de esta temporada, porque aquí somos honestos y ustedes son parte de la familia de Abrazo Grupal, la idea original era que hubiera una invitada de cada semana, pero extrañamos como platicar más a profundidad con ustedes, como más a detalle y la verdad figurar más nosotros. Del Eh, protagonismo. entonces, vamos a tener un capítulo con invitada y un capítulo más en confianza, más en familia, digamos, platicando Andrea, ustedes y yo sobre el tema de la semana. Pero antes de toda esta explicación, ¿cómo estás, Andrea? Bien, muy emocionada de poder contestar. Es que tengo, no sé, como que siento que hoy en mi queja y en mi recomendación me salí de personaje. Entonces, estoy muy emocionada por grabar este episodio. Quédese hasta el final para saber qué voy a recomendar esta semana. Le va a gustar. Le va a gustar, señora en casa. Y Andrea, de que les recomiendo estos versículos de la Biblia. Imagínate. Resulta que no nos hemos visto en 4 días y yo ya me convertí al cristianismo. Eso sí sería Un plot. una salida de personaje, verdaderamente. Sí, un poco sí. No, mucho. Oigan, bienvenidos también quienes se van uniendo al club de cosas que dijimos hoy. Gracias de verdad a todos los fans de Nelson Carreras que en la semana pasada nos escribieron diciéndonos que ya teníamos nuevos escuchas. De verdad, gracias por unirse. Y también gracias a las personas que nos conocieron en el show de Pepe y Teo y nos escribieron de que, ay, no los conocía, pero ahora ya les sigo. Se siente muy bonito. Primero, o sea, estamos muy agradecidos con quienes nos dan la oportunidad de tener una plataforma, pero aparte con quienes nos conocen por primera vez y dicen, ya soy Me quedo. parte. Qué Ajá. bueno, neta, qué bueno, porque ¿y qué es este podcast? Porque van a conocer lo que son Luis y Andrea sin filtro y sin control, y de verdad está chido. Se pone bien, se pone bien. Oye, pues si quieres empezamos porque hay mucho de qué platicar hoy. Acuérdense que la primera sección del podcast es la queja de la semana, donde platicamos sobre las cosas que nos hicieron molestar esta semana o a veces que nos hacen enojar como de manera atemporal. Pero antes, Andrea, esto no lo habíamos hecho en el capítulo pasado porque apenas vamos reacostumbrándonos a este formato, pero agradecer a nuestros productores que Ay, nos apoyan en la plataforma Patreon. sí. Y si usted le gusta lo que escucha, vaya a patreon.com, diagonal abrazo grupal, puede unirse al equipo de productores, estar en un chat con nosotros, tener acceso a contenido exclusivo y sorpresas que hay cada mes que van cambiando conforme lo que a Andrea y a mí se nos va ocurriendo. Entonces, Básicamente. únase a ese club exclusivo. Ahora sí, Andrea, ¿quieres empezar con tu queja o quieres que empiece? Voy a empezar yo, Luis, Vas. porque siento que tú tienes muchas quejas esta semana y yo tengo mucho miedo de la mía, entonces la voy a decir así de que ya es como quitarse un curita, ¿no? Resulta que el día de ayer fui a ver Don't Worry Darling y yo iba con cero expectativas de la película, ¿no? Después de haber escuchado muchas cosas sobre el cast y sobre el drama, yo decía, ay, pues a lo mejor está un poquito de hueva, pero pues sí la quiero ver, la neta. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta sentirme fuera de la conversación, ¿no? Hay muchas cosas en las que sí. O sea, de que si alguien sacó un álbum nuevo, la verdad es que no podría interesarme menos, pero el cine y la literatura me interesan mucho más. Entonces dije, no puedo yo andar por la vida sin ver esa película y además Florence Pugh me gusta mucho. Pero creo que derivado de dos cosas, uno del drama que ha habido alrededor, del chisme, y de que sale Harry Styles en la película, había mucha gente. Y me vengo a quejar de la gente que va a la película a ver a Harry Styles, no nada más de las fans, a quienes me dan un poquito de miedo, honestamente. Porque cada que decimos algo no agradable de Harry Styles, siento que nos quieren asesinar, pero les prometo que tengo un punto. Pero mi queja va dirigida sobre todo a los haters de Harry Styles que van a ver la película, ¿no?
porque, no sé, cada persona vivirá su experiencia de manera independiente, pero a mí me tocó estar en una sala donde evidentemente habían muchas morras, ¿no? Que iban a ver la película por Harry Styles porque cada que salía hacían, ¿sabes? Una serie de sonidos de emoción, ¿no? Y digo, eso lo puedo respetar, no lo puedo respetar, eso lo respeto. ¿No? ¿Por qué? Pues porque son fans y yo he sido fan de muchas cosas y he hecho lo mismo en muchas otras situaciones. Entonces a las fans sí es como de, ay, no inventes, pero está bien, están viviendo su momento y merecen su momento. However, los haters que estaban sentados atrás de mí, si eran ustedes, si ustedes estaban sentados en la fila G de Plaza Mayor, no, de Plaza Mayor no, de la Gran Plaza, a las 9:20 de la noche, de verdad les deseo cosas muy feas, porque fue horrible. Horrible, cada que salía Harry Styles era hacer un pésimo comentario, decir, ese güey está bien feo, hay una escena en la que canta ay, pero si canta bien feo. Comentarios pendejos, pero para que todo el mundo lo escuchara en el cine. De por sí es malo, es horrible que estés escuchando a alguien hablar en el cine. Escucharles todo el tiempo para que todo el mundo se enterara que a él no le gusta Harry Styles. Puta, pudiste no haber ido a ver la película, campeón. Te la pudiste, literalmente. Nadie te obligó a ir. No hay cosa más fácil que no ir al cine. Verdaderamente es más barato. Si tanto odias al güey, ahórrate la experiencia, ahórranos a nosotros la experiencia de tener que estar con tu comentario todo el tiempo, porque además no hace tan mal trabajo el muchacho en la película. O sea, su actuación no es mala, tampoco es así de que Oscar worthy, pero no hace un mal trabajo, pues. Entonces, tenerlos como todo el tiempo enfocados en eso fue súper cansado. Entonces, si usted, señor en casa, no le gusta Harry Styles, no vaya a ver la película. No la vea. No es a huevo, ¿no? O sea, ahórresela. Hay muchas otras películas que puede ver. Puede quedarse en su casa viendo Siete Samuráis si quiere, y entonces ahorrarse la terrible experiencia de tener que ver a Harry Styles en la pantalla y ahorrarnos a nosotras la terrible experiencia de tener que estar escuchando su pésimo comentario que además eh, otra prueba de que los hombres genuinamente no tienen buen humor. No saben hacer reír porque se ríen de la cosa más pendeja del mundo. Porque era este güey diciendo puros comentarios terribles sobre Harry Styles como, ay, canta bien feo. Y otros dos güeyes a los alrededor muriéndose de la risa por el comentario. I mean, you're not a genius, honey. No es el comentario genial que tú crees que es, pero como todos los idiotas a tu alrededor te lo aplauden, tú crees que sí. Ay, no, de verdad, fue una experiencia terrible, terrible en verdad. Y me choca porque me metí a redes a buscar si a la gente le estaba pasando. Y le estaba pasando, pero ¿sabes para quién iba la queja? Para las morritas que están emocionadas de ver a Harry Styles. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué nos quejamos de las morras que están emocionadas de ver al güey que les ha gustado desde que eran niñas haciendo su gran película y no a estos güeyes? O sea, yo no puedo, de verdad no puedo creer que estos sean los únicos güeyes que lo han hecho en el cine. Me niego a creer. No, seguramente no. En general, o sea, creo que hay que ser respetuosos de la experiencia en el cine, de lesotres. A mí no hay nada que me purgue más que ir al cine, por ejemplo, vas a ver una película de terror y hay el inmamable que sabe más. Y entonces se va a estar riendo porque, ay, ni es creíble. Pues entonces no vengas a verla o no me vengas a arruinar mi perra experiencia diciendo que a lo mejor a mí sí me está dando miedo, que es el objetivo de la película, y no vengas a hacerte el interesante diciendo, ay, es que yo me río porque ni es creíble. Pues salte. O sea, de verdad, si le estás odiando tanto, salte. O si te parece ridículo una historia de amor en una comedia romántica, pues no vayas a ver una comedia romántica, pero no vayas a poner tu jeta y a cagarte de risa nada más para hacerte el interesante. Y creo que eso es lo que está haciendo esta gente, ir a poner su jeta y a reírse de lo que les parece, no sé, muy femenino, siendo honestes, y nada más para hacerse pues los chistositos entre ellos. Estoy de acuerdo contigo, Andrea. Gente, sean respetuosos, respetuosas, respetuosos, sobre todo respetuosos de la experiencia cinematográfica de los demás. De verdad. Oh, sí, muy de acuerdo contigo. Ya, esa es toda mi queja. Muchas Ay, gracias por esta es queja. que ahorita que te escuchaba me acordaba que hace poco vi que alguien decía, es horrible ir al teatro a ver una obra con Carlos Rivera
porque van las fans de Carlos Rivera a gritar como si fuera concierto. Sí creo que hay ciertos protocolos que hay que entender y como ciertas formas de existir. Pero en el caso del cine, sobre todo siendo una persona que gritó cuando salió Andrew Garfield en Spider-Man o cuando salió Tobey Maguire en Spider-Man, lo cual yo también lo hice. Pero entonces, ¿con qué cara vas a decir que otra persona no se puede emocionar por Exacto. un fenómeno que le significa lo mismo, ¿no? Cuando el Capitán América grita Avengers Assemble y agarra el martillo, yo también grité. Ay, hoy ando, bueno, ¿eres hétero o normal? Pero sí, grité en esas tres ocasiones. Mira, para recuperar mi street cred con los homosexuales, también grité cuando Jacob se quita la playera en New Moon. No grité de verdad, grité para adentro porque estaba en el closet. Pero si fuera el día de hoy, hubiese yo gritado. Anyway, comparto tu queja. Yo Gracias. tengo dos micro quejas que voy a decir en chinga y la queja Ok. verdadera, porque es más seria la queja verdadera. Pero antes quiero decir, uno, a las personas que se atreven a decir que el cuerpo o la cara de Tenoch Huerta en Black Panther no son suficientemente atractivos. Uno, están estúpidos y ciegos. Dos, quizás no todo está hecho para tu consumo y para tu disfrute de tu mirada evidentemente racista, porque esa es la realidad. Ajá, ajá. Y aparte, la fuerza. Vaya, no todos los cuerpos fuertes, porque el argumento es como de, es que eso no se ve tan fuerte como el Capitán América. Perdón, no todos los cuerpos fuertes se ven como Steve Rogers. De hecho, ese es un cuerpo diseñado para una estética particular que está vigente hoy en día. Pero uno ve al cuerpo del santo. El santo era fuerte y no se veía como el Capitán América. Los cuerpos fuertes se ven de muchísimas formas, nada más que creemos que todo tiene que parecer video, esa palabra no se puede decir, pero video erótico de gente blanca y no, ay no, qué terrible. ¿Y a poco no, Andrea? Tenoch Huerta, en la foto que acaba de salir, se ve verdaderamente delicioso. No, no, o sea, de verdad es un regalo de los mismísimos dioses la foto. O sea, de verdad, de Yo verdad. vi, Y miren, sí, sí. o sea, y la gente que dice que no se ve fuerte, evidentemente no sabe cómo funciona la fuerza. La fuerza no es lo mismo que la estética. Y los músculos están de moda. Esa es la realidad. Están de moda los músculos, están de moda los brazotes. Eso no significa que la fuerza no esté en otros lados, corazones. O sea, Exactamente. God. No, no, terrible, en verdad. Y aparte luego dicen como, es que no se parece al cómic. Dios mío, tantas cosas que no se parecen de verdad, tantas cosas que no se parecen al cómic. O sea, Wolverine nunca ha usado el trajecito en todas las películas, el trajecito amarillo no lo Ajá. ha usado. Ojalá lo use ahora que va a salir en Deadpool 3, que es la noticia que me ha hecho mi 2022. Ojalá lo use porque a mí me gusta el trajecito, pero no se han quejado de la misma manera. X. Esa es mi primer Oye, mini queja. Porque, espera, mande. antes de salir de tu mini queja, porque está dentro del contexto, estoy leyendo un libro que se llama Invisible Women y habla Ujú. como, pues, de las mujeres siendo invisibilizadas, básicamente. Y entonces hablaba como de la respuesta que tuvieron los fans, hombres mayoritariamente, sobre cuando hicieron a Thor mujer, pero Ujú. que no hubo la misma queja cuando hicieron a Thor una rana. Y yo tengo preguntas. A Thor, Y yo, una ¿cómo que rana. hicieron a Thor una rana? Mm, sí, o sea, como que lo tengo borrado. No me suena descabellado. O sea, ubico a Loki cocodrilo y a Loki niño y a Loki. Esos también los ubicas tú, supongo, porque viste la serie de Loki. Ajá, ajá. Pero sí, sí sucedió, solo no me acuerdo cuándo. Ay, si alguien que esté escuchando esto tiene una imagen que pueda hacernos llegar, Mándenos mensaje yo quiero saber, directo a por favor, abrazo grupal en Instagram. Bien, por segunda favor. microqueja. Sus quejas de grupo firme no son lo que creen. O sea, estas cosas de decir, es que, ay, no, es que no quiero repetir la palabra, pero como toda esa gente sin clase que se fue a amontonar y así, son evidentemente quejas clasistas. Claro. Eh, Mucha de la música que escucha usted, señor blanco de 60 años, es verdaderamente misógina y solamente no se ha dado cuenta porque no se quiere dar cuenta o porque le vale. Eh, anyway, esa no es mi queja, Andrea, porque tengo una queja que me molesta verdaderamente. Let's talk Y, about it. y voy a leer un tweet Okay. de uno de los seres más deplorables
que habitan la faz de la Tierra. Agustín Laje, Ugh. que el otro día Andrea y yo aparte tuvimos la fortuna de encontrarnos con su libro en una librería editado por HarperCollins. ¡Qué horror! Pero voy a leer el tweet. Agustín Laje habla sobre la nueva primera ministra, me parece que esa es la figura, de Italia, que es una mujer y es una candidata de la ultraderecha. No de la derecha moderada, no de un liberalismo económico, no, de la ultraderecha. Es que estoy buscando si es primera ministra y por alguna razón en ningún lado dice. Entonces, déjenme nada más. Es que todo solo dice este gobierno y este gobierno y este gobierno. X. Digamos la mandataria. Ajá, la mandataria italiana. Es una mujer de ultraderecha que está en contra, evidentemente, de que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan interrumpir su embarazo, está en contra del matrimonio igualitario, está en contra de las libertades en general y de que Italia viva en el siglo XXI. Y Agustín Laje, de nuevo, el ser o uno de los seres más deplorables que habita este planeta, pone Italia, 2 puntos. Es histórico. Una mujer se impone en las elecciones. Pero cuidado, esa mujer es de derecha con mayúsculas. Acto seguido, los progres y las feministas lloran. Conclusión, no defienden ni a la mujer ni a las minorías. Solo las utilizan cuando resultan funcionales a su agenda política. Este señor, que su biografía de Twitter dice escritor, licenciado en ciencia política, magíster en filosofía, y tiene varios libros publicados, todos verdaderamente espantosos. Este señor evidentemente, bueno, al menos esta es mi perspectiva, Andrea, no sé qué creas tú. He doesn't even mean it, o sea, ni siquiera creo que esto es lo que piense. Creo que es una estrategia barata para manipular a gente con muy poco criterio, que es la gente que sigue a este señor, porque, porque de verdad es una cuestión de tener tantito criterio, de pensar un segundito, o sea, para reconocer que evidentemente las feministas, las personas LGBT, los progres como Agustín Laje nos llama de manera despectiva, que nunca he sabido por qué progre es despectivo, desde cuándo el progreso, ¿no? Porque de ahí viene la palabra, desde cuándo el progreso es algo negativo, no lo sé. Pero entonces, yo creo que, ay, perdón, no vamos a editar el episodio de hoy, así que ustedes tuvieron que escuchar mi tos. Pero yo creo que no es difícil entender por qué es doloroso que aunque sea una mujer la que va a imponer políticas antiderechos, de todas maneras es doloroso para las mujeres, en este caso, y para los progres, como él nos llama, ¿no? Creo que es muy claro. Más bien creo, Andrea está haciendo caras, igual y no es tan claro para ciertas personas. Exacto, pero go on. No, es que justo me parece así como de los creadores de La Reina es un ícono feminista y de la igualdad porque es mujer y porque una vez dijo que los gays éramos personas y existíamos. Porque era amiga del Elton John. Ajá, de los creadores de esto tendrían que estar felices porque una mujer es la que les va a quitar los derechos, ¿sabes? O sea, como me parece absurdo. A las únicas personas a las que he visto tuitear al respecto es a hombres cis hetero blancos. Y creo que tenemos que alejarnos de este esquema del internet, de dejar callados a los demás con argumentos baratos y verdaderamente pensar lo que decimos, ¿no? No se trata de humillar al otro, que ellos creen que es lo que están haciendo, como ya encontraron el hilo negro, ¿no? Porque ahorita leí el tuit de Agustín Laje, pero hay muchos vatos, muchos vatos y algunas mujeres poniendo esto, pero sobre todo muchos vatos cis hetero. Y es como de, pues sí, lo que pasa es que sea un hombre, sea una mujer, sea una persona no binaria, de cualquier edad, de cualquier ideología, si sus políticas van a poner en riesgo mis derechos y de las personas históricamente vulneradas, pues entonces evidentemente no es un logro histórico que la persona esté ahí. Al contrario, muchas veces es que las ultraderechas han aprendido a jugar el juego
de ciertos grupos que no tienen mucho criterio. Y entonces dicen, ay, aquí tenga mi amor, la candidata es mujer. Y entonces habrá ciertos grupos que en realidad no se ven, sobre todo los económicamente privilegiados, que en realidad las políticas les hacen, me encanta esta frase, lo que el viento a Juárez. Entonces, pues sí, se alían con ellos y entonces es como un paliativo para ciertos grupos pseudo progresistas, pero en realidad, pues no, no me sirve de nada que sea de la identidad, que sea quien me va a quitar los derechos, ¿no? No sé, Andrea. Es que mira, te escucho y decir que es muy fácil darnos cuenta, creo que es así una sobresimplificación de las cosas, porque es muy fácil para ti, para mí, para las personas que hemos analizado la realidad y estas problemáticas desde cierta perspectiva, ¿no? Pero la línea es muy borrosa, o sea, es muy borrosa. Honestamente, una, una feminista transexcluyente promedio de Veracruz, está a la menor provocación de preferir aliarse con mujeres cis de la ultraderecha que con mujeres trans, por ejemplo. Bueno, esto no es secreto para nadie. Varias feministas y colectivos feministas transexcluyentes se han unido con el Frente Nacional por la Familia. Es que es eso, o sea, de verdad están a la más mínima provocación, entonces por eso digo, creo que los grupos que han basado mucha de su identidad como colectivo en descalificar otras experiencias, harían lo que fuera, para no tener que validar otras experiencias, incluso aunque sea Uf, ponerse el pie a ellas mismas, ¿no? sí. Entonces, me parece que es muy grave este discurso de es mujer, pues sí, pero lo hemos discutido mucho en esta plataforma, ¿no? Ser mujer, lo dijimos en el episodio de la semana pasada, ¿no? Ujú. Ser mujer y ser LGBT no te quita lo homofóbica, ¿no? Claro, Ser un hombre cis gay no te quita lo misógino, ¿no? O claro. sea, que tengas una identidad no O lo quita la homofóbico también, o también. sea, justo la misma homofobia, ¿no? Existen todos estos fenómenos de manera interiorizada también. Sí, sí, tienes razón, o sea, quizás con cierta formación, porque no solo es de criterio, también de formación y de privilegios, pues es fácil identificar ciertas cosas, ¿no? Pero sí, sí me gustaría más bien entonces cerrar justo diciendo que hay que estar alertas, porque estas alianzas se están dando, ¿no? Estas alianzas entre los grupos más privilegiados de la sociedad se están dando y se están generando unas fusiones ideológicas un tanto extrañas, ¿no? En las que se están cediendo los derechos de las personas históricamente vulneradas por algunos logros identitarios, diría yo. Por eso las teorías queer advierten mucho sobre los riesgos de las políticas de identidad, ¿no? Justamente porque pueden resultar en estas cosas, ¿no? ¿Tenemos representatividad? Sí, bueno, para no irnos tan lejos, el Congreso en México, la Cámara, las dos cámaras, pues, tienen representatividad. Eso nos ha traído progreso, por ejemplo, para las mujeres, en este caso en México, quizás algo de progreso sí, ¿no? Pero eso ha acabado con la misoginia y con el machismo en México, no, ¿no? Yo no, esto no es un llamado a eliminar las cuotas, aguas, no creo que ha servido para muchas cosas, también las cuotas en cuanto a diversidad y demás. Pero eso ha solucionado la situación, evidentemente no, seguimos enfrentándonos a la situación todos los días, ¿no? Claro, es un parche nada más. Sí, y a lo mejor los parches sirven, ¿no? Si estás sangrando, pues es Te pones importante un parche. taparte, ¿no? En lo Pero que no llegas es... al hospital y lo tratas. Exacto. No podemos solamente seguir poniendo parches, y creo que es lo que está pasando. Exactamente. Ay, pues eso, y nada más aguas con la ultraderecha en general. Yo tengo mucho miedo, Andrea, de verdad tengo mucho miedo porque la veo colarse por todos lados. O sea, Sí, el darme cuenta que se está colando en las personas más jóvenes es lo que más me asusta. Tú y yo leemos comentarios de personas muy jóvenes en nuestras redes sociales, muy adoctrinadas, ellos que les encanta hablar sobre adoctrinamiento, muy adoctrinadas por la ultraderecha, por memes de ultraderecha, por teorías de conspiración de ultraderecha. Tenemos que ir generando estrategias para combatirlo. De verdad es un enorme riesgo que ya está muy permeado en la cultura estadounidense, por ejemplo, y que está llegando
a niveles críticos también en la cultura mexicana. Sí, totalmente. Está de terror. Y por eso es súper importante que todavía no estamos en época electoral, pero estaremos eventualmente, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante porque yo tengo mucho miedo por las elecciones que siguen, ¿no? Y no Pero, necesariamente por las que van a suceder en un par de años, ajá, pero por las que sucederán en 8, claro. esas me asustan, Pero ¿no ¿no? sientes una gran desilusión, Andrea? Porque dices, se supone que hay un partido de izquierda en el poder en México, casi nunca hablamos de política aquí, pero bueno, de este lado de la política, pero lo terrorífico que es la presencia de los movimientos transexcluyentes en Morena, por ejemplo. Y entonces dices, bueno, volteo a los otros partidos. Los otros partidos son la derecha, son por definición transexcluyentes. Exacto. Y no solo transexcluyentes, sino homofóbicos y misóginos y demás. Entonces es como, ¿a dónde volteo? De verdad estoy preocupado, Andrea. Es que creo que justamente por eso, ahora que tenemos tiempo, ¿no? Que no tienes las elecciones encima y que no estás siendo bombardeada por toda esta información todo el tiempo, este es el momento de poner el ojo en las figuras políticas que empiezan a figurar, porque a final de cuentas, tristemente, en este momento no puedes votar por un partido porque es ponerte el pie solito, tienes que votar por la gente, ¿no? Y confiar en que la gente una vez que llegue ahí pueda hacer algo con lo que tiene, ¿no? Sí, y buscar estrategias de con quiénes agruparte. Es una cosa muy impresionante, muy preocupante. Les prometemos que conforme nos vayamos acercando a los procesos electorales, haremos algo para informarnos como comunidad. Sí. Igual y no dentro de este espacio, porque este espacio es muy escuchado por personas que no viven en México, sino a lo mejor un espacio adicional, porque sí creo que es algo que se tiene que hablar y que tenemos que buscar estrategias de cómo ver por nuestra comunidad. Sí, totalmente. Eh, Cuidado con la ultraderecha, solo eso. Pues sí, pero bueno, con esa nota regresaremos a un nuevo segmento donde hablaremos de cosas mucho menos preocupantes, Así que es. nos quitan mucho menos el sueño. Entonces, pues, no sé si hay transición. Sí, no iba a decir que cuando volvamos Ah, vamos a hablar sobre las cosas que no terminamos de entender sobre ser LGBT y aquí dos personas que, pues bien que mal, llevamos ya varios años trabajando temas LGBT, nos hemos informado mucho, nos hemos contactado mucho con personas expertas en diferentes áreas, vamos a intentar resolver la mayoría de esas que ustedes mandaron. Y si ustedes quieren participar de cómo se construye cosas que dijimos hoy, estén al pendiente de las historias de @abrazogrupal en Instagram, porque ahí estaremos poniendo semana con semana las preguntas. Vamos ujú. a un muy breve corte y regresamos a cosas que dijimos hoy. Si estás disfrutando de escuchar este podcast, hay mucho contenido como este todos los días en @abrazogrupal en Instagram y en TikTok. Estamos de regreso en cosas que dijimos hoy para platicar sobre todas esas cosas sobre ser LGBTIQ+, que a veces no nos quedan claras. Y bueno, tenemos ya varias semanas haciendo esta dinámica en nuestras historias y siempre llegan preguntas bien interesantes, pero no siempre nos podemos explayar como queremos, no todas las hemos podido responder, no todas las podremos responder porque tristemente y aunque se hace el intento, estas dos personas no lo saben todo. Entonces, pues se hará lo posible, ¿no? Vamos a empezar con la primera. Luis, ¿quieres empezar o empiezo yo? Yo empiezo, Vale. porque hubo una pregunta que me llamó mucho la atención. Nunca la habíamos recibido. Alguien nos pregunta, todas estas preguntas son confidenciales, entonces no vamos a decir quién la mandó, pero todos son nuestros seguidores en Instagram. Y alguien nos pregunta por qué se creó la comunidad LGBT y cuál es su fin. Y me parece interesante porque, de verdad, a veces tenemos una manera un tanto ácida de contestar, pero nunca nos estamos burlando de ustedes. Pero pensaba como de, no es el Club de Leones, ¿sabes? No es el Rotario, pues, no es ni un partido político. En realidad, lo LGBT se ha ido construyendo como de manera orgánica, ¿no? No hay un presidente, presidenta, presidentes de la comunidad LGBTQ+. De hecho, si nos vamos a los libros, no hace tantos años que hablábamos más bien de frentes lésbico-gay,
de frentes de liberación homosexual y la terminología o como el acrónimo LGBT que después se ha tratado de diferentes maneras como LGBTQ, LGBTQ+, LGBT+, LGBTIQ+, etcétera, pues es relativamente nueva, ¿no? Si lo consideramos dentro de el continuo histórico, ¿no? Y no hay, nadie ha decidido fundar la comunidad LGBT porque no es una organización. Ahora, entonces no podría contestar como por qué se creó, pero sí podría contestar cuál es el fin de articularnos como comunidad, eso sí, ¿no? Un poco a veces nos preguntamos como qué nos une como comunidad. Tuvimos, Andrea y yo, la fortuna de escuchar a mucha gente en junio contestarnos qué nos une, ¿no? Y un poco, luego no está tan chido hablar en negativo, pero al mismo tiempo sí nos une un enemigo en común, ¿no? Nos une una resistencia, podríamos decirlo así. ¿No? Una resistencia a un sistema hegemónico. Acabo de explicar la hegemonía en clase, entonces lo tengo como muy, muy claro, pero sí, como una resistencia a un sistema de dominación en el que nosotros, nosotras, nosotres, somos el elemento dominado por la heteronorma y por la cisnorma, ¿no? Nos enfrentamos a un mismo sistema que nos deshumaniza por quienes somos y por oponernos, pues, a una ideología de la procreación, la verdad, y a una ideología de la heterosexualidad obligatoria y del esencialismo del género binario. Entonces, como por ser quienes somos nos oponemos a eso, pues unimos fuerzas para oponernos de manera articulada y de manera más fuerte, ¿no? Eso es lo que pienso. Se debate mucho sobre si somos o no somos comunidad. Yo creo que la historia indudablemente nos ha mostrado que sí lo somos, ¿no? Eso no significa que siempre seamos buen pedo les unes con les otros, no significa que todos seamos amigues, no significa tampoco que todos nos caigamos bien, varias personas LGBT me caen bastante mal, pero sí significa que a la hora de entrarle a los madrazos, de manera general le hemos entrado juntos, ¿no? Han intervenido distintos niveles de privilegio, normalmente las personas más privilegiadas han decidido alinearse con lo normativo, esa es la verdad, la historia lo comprueba, pero en general existe, pues ahora sí que existe para entrarle a los madrazos, ¿no, Andrea? Un poco así. Tal cual. O sea, creo que al final el objetivo de reconocernos como comunidad es ese, ¿no? Como saber que no estamos soles en el mundo, que te puedes organizar en comunidad para hacer presión y obtener condiciones más incluyentes, más diversas. O sea, creo que es eso, ¿no? Y creo que de entrada el saber que hay otras personas como tú se vuelve un ejercicio muy poderoso, ¿no? Como cuando sabes que no estás abandonada en medio de la nada peleando tú sole contra el mundo, eh, creo yo que la vida cambia y creo que a final de cuentas ese es el objetivo, aunque incluso no nos podamos poner de acuerdo en cuáles son las prioridades de la comunidad Ajá. y dentro de la misma comunidad haya diferentes organizaciones que priorizan ciertas cosas, que creo que es lo ideal, ¿no? A mí me parece que sería terrible si dijéramos, toda la comunidad LGBT vamos a luchar por esto en específico, ¿no? Y más bien ver cómo cada quien desde su trinchera le suma a este objetivo común, que es tener un mundo más igualitario, más diverso, menos violento con la diversidad. Y mientras tanto, pues apoyarnos entre todos, echarnos porras, mientras cada quien pelea sus batallas, ¿no? Sí, totalmente. Andrea, ¿qué de todas las preguntas que llegaron que fueron un buen, qué pregunta elegiste para contestar ahorita? Ay, mira, es que siempre nos preguntan, siempre llega de una u otra manera la pregunta, ¿cómo sé que soy? ¿Cómo sé si soy bisexual? ¿Cómo sé si soy pansexual? ¿Cómo sé si soy lo que sea, ¿no? Y nunca les podemos decir porque no existe como el test de BuzzFeed de 50 preguntas para saber si eres, ¿no? Y porque cualquier respuesta estará súper basada en estereotipos. Entonces, no hay manera, ¿no? Es un asunto ay, suena así súper holístico y súper, que podría estar en un libro de Osho, pero es un camino interno, ¿Y ¿no? tú de qué? Si se te dobla la mano, eso. Exacto. Pero esta pregunta
llegó fraseada de una manera que me parece interesante y que quiero comentar. Dice, soy bisexual o lesbiana con daddy issues. Tutorial para darme cuenta, please. ¿No? Y pues mira, la segunda parte, pues tutorial no tengo, ¿no? De entrada porque, o sea, yo sé que tengo daddy issues, pero me queda claro que ese no es el motivo por el que soy bisexual, ¿no? Habrá gente que sí, yo no. Yo veo a la gente y dices, no, pues sí, o sea, no hay de otra. Sí se No, antoja, dices. sí, ya no hay alternativa, no hay más que decir. Pero me parece importante por varias razones. Primero, porque las personas bisexuales, o sea, las mujeres bisexuales no somos bisexuales porque tengamos daddy issues y los hombres bisexuales no son bisexuales porque tengan mommy issues, ¿sabes? No está basado en eso. Insisto, habrá gente que a lo mejor sí, ¿no? Hay este asunto de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Y no me acuerdo cómo le decimos en español, pero como la ¿Heterosexualidad compulsiva? eso es lo que estaba pensando. La heterosexualidad compulsiva, que es este asunto de todo el mundo, todo el sistema, toda la sociedad está acomodada para que tú seas una persona heterosexual. Creces con esta lógica, ¿no? De vas a crecer y vas a conocer a una persona de tu, entre comillas, sexo opuesto, porque guacala sexo opuesto, no guacala el sexo opuesto, sino que le digan sexo opuesto. Ajá, Porque, como la idea de que somos opuestos. ajá, exacto. Y entonces salirte de esa idea es complicada, es complicado, ¿no? Y por eso este tema del closet y de las salidas del closet y que no son fáciles para todo el mundo y de la resistencia que hay desde ciertas personas y demás. Pero más allá de eso y de la heterosexualidad compulsiva y de si tiene efectos en nosotros o no, el que tú decidas nombrarte bisexual en un momento de tu vida mientras descubres si la parte de relacionarte con personas de otro género, del género que tradicionalmente te han dicho que es el que, entre comillas, toca, pues no pasa nada, no tiene nada de malo. Y a mí me molesta mucho este discurso de ciertos grupos eh, lésbicos, ¿no? Porque ni siquiera son sáficos, son grupos lésbicos, de decir, no existen las mujeres bisexuales, ¿no? Alesbiánate y libérate de la heterosexualidad compulsiva. Y es como, o también puedes escoger, ¿no? O sea, también se vale ser de otra manera, no es ni una ni la otra. Y hace poquito, hace como 4 días, fue Día de la Visibilidad Bisexual. Y en el post que escribí justamente decía, ¿por qué la bisexualidad molesta tanto? Y es porque la gente está acostumbrada a que tienes que ser una cosa o la otra. ¿Eres bueno o eres malo? ¿No? ¿Eres de mi equipo o estás en mi contra? ¿Eres heterosexual o eres homosexual? Porque si no, no te estás definiendo, porque si no, no estás en contra del sistema. En personas homosexuales y lesbianas, pues, personas eh, que se relacionan exclusivamente con su mismo género, sí hay un enorme problema de bifobia, es la verdad. O sea, desde los comentarios entre hombres gay de que los hombres bisexuales en realidad son gays en secreto o así, hasta, como decías, a lesbiana te amora, son cosas que verdaderamente pues tienen un trasfondo bifóbico, ¿no? La negación de que las personas bisexuales existen y pueden no estar en un proceso de transición, sino haber encontrado sus deseos de ese momento, ¿no? Entonces, no sé, sí me parece que hay un enorme problema de bifobia en la comunidad. Y también otro detalle que es el que algunas personas pasen por la bisexualidad como una transición en lo que descubres cosas y acomodas cosas y a lo mejor un día te nombras de una manera y otro día te nombras de otra y a lo mejor esta persona eventualmente dice, ¿sabes qué? Pues sí, sí soy lesbiana o siempre no, siempre fui bisexual. No pasa nada y no hace O que la soy gente heterosexual. también, Ujú. también, o sea, ese poder transicionar, no transicionar, transitar, los diferentes nombres con los que las diferentes palabras con las que nos nombramos, creo que también es importante abrazarlo, aceptarlo. Entiendo que muchas personas hemos construido parte importante de nuestra identidad alrededor de esas palabras,
pero que alguien pueda transitar por ellas porque va descubriendo cosas, me parece que es súper válido para la persona y no hace que las orientaciones que a veces funcionan como transición sean menos válidas. Excelente. Muy bien, siguiente pregunta. Esto me parece interesante porque es algo que yo me he preguntado muchas veces, no exactamente igual, pero ahorita les cuento como cuáles son mis dilemas al respecto. Alguien pregunta, quiero saber qué implica el gender non-conforming y qué diferencia tiene con las personas trans. Y es algo que me parece interesante porque en la bibliografía en español se ha abordado poco el término de gender non-conforming, que en algún momento he visto que alguien que se ha intentado traducir como género no conforme, me parece como extraño. Yo siento que hablar de disidencias de género es quizás lo más alineado con una traducción orgánica de el término, cuando en la bibliografía en inglés se habla de las identidades gender non-conforming, se puede hablar de cualquier persona que no se alinea a los estándares del género binario. Y yo siento que esta decisión de nombrarse como persona trans solo le corresponde a la persona que vive esa situación. Y en realidad no es lo mismo, porque, por ejemplo, una lesbiana butch que se identifica como mujer, pero que su expresión de género es extremadamente masculina o es masculina según los estándares hegemónicos o los estándares del binarismo, pues, incluso si nos vamos a la bibliografía de hace, de nuevo, no tantos años, estamos hablando quizás de los 70, se documenta la existencia de muchas mujeres lesbianas que se nombraban como mujeres lesbianas y no solo eran lesbianas butch en cuanto a su expresión y su estética, sino utilizaban pronombres masculinos, pero se seguían refiriendo a ellas como mujeres lesbianas. Es complicado. Sí, es complicado de entender porque hay muchas cosas que tenemos muy arraigadas. Y el paraguas del término de gender non-conforming, que les digo, yo he visto que algunas personas lo traducen como disidencias de género y es para mí como la traducción más efectiva, habla de todo lo que no se alinea a la vivencia binaria y normativa del género. Y eso sí engloba no solo a las personas trans, binarias y no binarias, sino también a quienes su expresión de género eh, no es leída como convencional desde los estándares del género binario, ¿no? Les voy a poner un ejemplo a lo mejor muy personal, pero a mí ese es un término con el que yo en distintos momentos de mi vida me he identificado, como el del gender non-conforming o disidencias de género, porque por ejemplo, y a Andrea le ha tocado un par de veces, a mí es común que me digan señorita, o sea, como los meseros y así. A mí me pasa seguido, o que me hablen en femenino o así. Si nunca han visto mi foto, pueden verla en la portada del podcast. Pues tengo el cabello largo y así, y mi voz, pues están escuchando, mi voz no es tan grave, etcétera, ¿no? Y creo que justo es un paraguas que engloba todas las identidades que no son leídas como hombre o mujer de manera contundente, quizás. No sé si lo expliqué de manera clara, Andrea. Sí creo que lo que pasa es que sí me parece que es un concepto complicado, pero también creo que para poderlo entender hay que abrir la mente. Hay que abrir la mente. Entonces, creo que las definiciones que das son muy claras. Eh, as clear as they get. ¿No? Exacto, es Tampoco. que es interesante esto, Andrea, porque hay muchas cosas, muchas definiciones, ninguna está en un diccionario y todas, también hay que ser bien clares con esto. Muchos términos vienen del Internet, ni siquiera de trabajos de investigación, ¿no? Sino de propuestas de las mismas personas que los viven. No estoy diciendo que el gender non-conforming en particular, pero muchos términos, pienso por ejemplo en la demisexualidad, en realidad parten de personas que dicen, pues yo estoy viviendo esto, no está en ningún libro, pero me vale madres, yo lo estoy viviendo y propongo Claro. este término para nombrarlo, ¿no? Entonces, pues nada más como el reconocer que no son cosas que estén escritas en piedra y que más bien si conforme a tu experiencia, justo lo que yo les compartía, como es un término que en momentos de mi vida me ha hecho sentido, si conforme a tu experiencia te hace sentido, pues lo puedes usar, ¿no? Uh-huh. Sí, y es eso. Y el tampoco esperar respuestas de diccionario
a este tipo de preguntas, porque uno, no hay, dos, se quedaría muy corta y tres, a final de cuentas, ustedes han agarrado un diccionario Larousse. O sea, ¿cuántas veces un diccionario Larousse genuinamente les ha respondido una pregunta compleja? O sea, no hay Sí. forma, Ay, ¿no? sobre todo con los Entonces, verbos, luego son las definiciones más inútiles. sí, sí es una cosa espantosa, ¿no? Así de que liebre véase conejo, conejo véase liebre. Es horrible, Ajá, ajá. es horrible. Pero eso, creo que más bien para poder entender estos términos de la mejor manera, más que buscar definiciones en el Internet, que las hay y hay plataformas como la nuestra que de pronto intentamos explicar los matices entre ciertos conceptos, creo que hay que conocer gente, hay que platicar con gente, ¿no? Hay que ver cómo otras personas, también hay que volvernos eh, observadores y observadoras y Ujú. observadores de nuestro entorno y de la gente, ¿no? Y de cómo, y porque a veces vamos por la vida sin poner atención en cómo la gente vive el género y Claro. solamente nos llama la atención cuando se sale completamente de la norma y en realidad hay muchos matices que de pronto podemos perder. Entonces creo que también hablar con gente más diversa, con gente que experimente el género de otra manera, ampliar círculos y demás, creo que es la mejor manera de entenderlo, ¿no? Excelente. Oye, tenemos un buen de preguntas y muchas ganas de contestarlas. Es que yo vengo así como con ganas de hablar mucho y decir poco, fíjate. De que el episodio dure 6 horas, dices. Ay, como el episodio de Mala Noche No, en el que estuvo Juan Gabriel, que no se acabó hasta que empezó el noticiero de la siguiente mañana. ¿Te sabes esa historia? No. Verónica Castro tenía un programa llamado Mala Noche No, donde era muy famoso porque ella les entrevistaba y luego los artistas iban y cantaban y así. Y entonces en el de Juan Gabriel, pues cantó y la gente no lo dejaba de ver. Y entonces que la producción decía como de, pues no lo cortes. Entonces cantaba otra y la gente seguía y seguía. Y entonces, pues que la instrucción que le daban a Verónica es hasta que la gente no deje de aplaudir y no deje de verlo y no deje de disfrutarlo, no cortes el programa. Y que lo tuvieron que cortar cuando empezó el noticiero de la mañana, ¿tú crees? Toda Qué, la noche se aventó Juan Gabriel. qué fuerte. Bueno, les prometemos que no vamos a hacer esto. Este, ¿qué pregunta Poquitas. quieres responder, Andrea? A ver, es que hay muchas, pero esta me parece interesante. Eh, alguien pregunta, ¿hay en realidad orientaciones tontas? Y me parece una pregunta bien interesante y como No, hay bien gente intencionada. tonta de todas las orientaciones. Esa es otra cosa. Exactamente. Es que es como un comentario que recibimos constantemente de, ay, ya vienen a poner. Pasa con las orientaciones y pasa con los géneros, ¿no? Creo que es una tendencia sobre todo en el inglés, ¿no? De nombrar o usar neopronombres como muy distintos y entonces la gente dice, ay, no, ya basta, ¿no? Esas son tonterías. Y en ese sentido, me parece que no son tonterías. Creo que sí son exploraciones que la gente tiene de sus propias orientaciones y de cómo entiende, cómo se relaciona con el mundo, consigo misma y con otras personas, sus experimentaciones de cómo vive el género y demás. Es súper válido que busque una manera de nombrarlo, ¿no? Existimos personas que buscamos un término que ya existía y que encontramos que nos funcionaba muy bien para nombrar nuestra experiencia y dijimos a huevo, ya chingué, este es mi color, ¿no? Esta es mi bandera. Hay gente que no le pasa, ¿no? Y que es súper válido buscar otras maneras de nombrarse. Pasa también mucho, por ejemplo, con la definición o las diferencias entre pansexual y bisexual, ¿no? Que es como de, pero qué necesidad. Uno, hay personas que defienden la pansexualidad y dicen que la bisexualidad es estúpida y hay gente que dice lo contrario. Y yo en ese sentido creo que más bien nos hace falta un poco de apertura de mente para decir, todo el mundo tiene derecho a buscar maneras de nombrarse, ¿no? Mm, Es que es, yo quería agregar esto, Andrea, en realidad nuestras experiencias son totalmente distintas la una de la otra y las palabras que usamos solo nos simplifican la vida en el sentido de nos sirven para agrupar ciertas características. Pero entre dos hombres gay, no, no, el deseo no es exactamente el mismo, ¿sabes? Y habrá quien se sienta
de verdad exclusivamente atraído hacia los hombres y habrá quien se sienta 90% atraído hacia los hombres y de repente vea una foto de Bibi Gaitán y diga, ah, cabrón, ¿qué estoy sintiendo? Y dentro de la bisexualidad habrá quien sienta la misma atracción hacia Edward y hacia Bella y habrá quien esté obsesionado con Edward y Bella le da igual, ¿sabes? O sea, como en realidad nuestras vivencias son tan distintas y solo usamos elementos en común para nombrarnos, pero también se vale decir, es que yo quiero nombrar estas otras particularidades y voy a crear una palabra que me ayude a nombrarlas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente. Y sí, puede volverse complicado y puede ser mucha información y todo eso lo entendemos. O sea, genuinamente en esta plataforma se entiende la confusión y en esta plataforma se le apunta al aprendizaje, ¿no? Y al hacer preguntas y por eso hemos seguido esta bonita dinámica de qué preguntas tienes, ¿no? Claro. Porque sí puede ser abrumador tener toda esta nueva información y no saber qué hacer con ella, pero no saber qué hacer con la información no es lo mismo que invalidar la información y decir que la información es estúpida y no vale la pena. Y te puede dar risita, o sea, mientras no, o sea, ya si es una burla dirigida, obviamente no, pero a lo mejor si la escuchas, por ejemplo, a mí, hablando en neutro, cuando solos, solas, soles, se me hace chistoso, sí se me hace chistoso, fonéticamente me parece que no funciona tanto, está bien, hay cosas que nos pueden parecer que no funcionan, hay discusiones que podemos tener, Ajá, pero esas discusiones no tendrían por qué ser violentas, ¿no? O exacto. sea, hay cosas que, oigan, esto suena chistoso, ¿no creen? Bueno, a lo mejor podemos buscar esta otra forma o decirlo tantas veces que eventualmente deje de ser chistoso, pero podemos tener esas conversaciones mientras sean en el marco del respeto y de la validación de las identidades de otros, ¿no? Creo que eso es lo importante. Exactamente. Ok, Justo eso. nos llegó una pregunta y si usted es de oídos sensibles, ni modo, quédese y aguántese, porque vamos a hablar del cuerpo humano y el cuerpo humano es bonito. Pero nos llegó esta Ok. pregunta por mensaje directo y dice... La verdad sí tengo algunas dudas. Una de ellas es cómo iniciarme para ser penetrado analmente. Lo he hecho en ocasiones, pero aún tengo dolor. ¿Podrían darme alguna sugerencia teórico-práctica? Sí es cierto que es una información que no se recibe de ningún lado porque es como, si no les dices, no lo van a hacer. Y eso evidentemente no es verdad, ¿no? Eso O no sea, aplica nunca. O sea, eso es la nunca, mentira más grande de la humanidad. nunca, 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 ¿no? Y entonces, a ver, sí, hay muchas formas. Lo primero, y lo decimos Andrea y yo en muchos espacios, el lubricante es tu mejor amigo. O sea, de verdad, hay mucho activo que dice que no así como así. Pues sí, claro, él no va a vivir el sufrimiento, ¿sabes? Nunca dejen que les digan cómo funcionan sus cuerpos. Ustedes descubran cómo funcionan sus cuerpos y qué les funciona mejor. No les digan, no, es que así se siente más rico. Pues a mí me vale madres. Yo lo que necesito es no sufrir y no pasarla mal, ¿no? Entonces, el lubricante es tu mejor amigo y también, de nuevo, no caigan ante las prisas y ante la torpeza del otro. Las cosas son graduales. De nuevo, estoy intentando no ser muy explícito, porque también, pues sí, pues, a lo mejor abrir estos temas de la nada puede ser desconcertante, pero las cosas son graduales. No, no, o sea, la dilatación es importante, vaya, ¿no? O sea, como evidentemente no puedes insertar todo lo que vas a insertar de golpe, tienes que ir abriendo. ¿Va? ¿Va? ¿Sí ¿Me estoy explicando, Andrea? Sí me estoy explicando, ¿verdad? Ok, eso. Y Sí, o sea, está finalmente, siendo súper claro, solo, sí, tú suelta. pero sí, ¿no? Sí, 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 sí está está siendo quedando claro. claro. Sí. Llevarte las cosas con calma, usar, o sea, el lubricante y que el lubricante no vaya a, asegúrate que el lubricante no sea de los que van a romper tu condón. Y finalmente, la respiración y la paciencia. Y te voy a decir algo que suena como obvio, pero no lo es. Tienes que estar con una persona con la que tengas confianza. O sea, de verdad, no lo decimos lo suficiente. No tengan relaciones con personas en las que no confían. O sea, y eso no tiene que ser tu mejor amigo, no tiene que ser una persona con la que tienes una relación de 15 años. No, puede ser una persona en la que conociste ese día, pero que te inspire confianza, con la que te sientas en paz y en tranquilidad, que no te sientas inseguro, porque entonces pues por eso te va a costar trabajo, claro. O sea, tienes que tener la posibilidad de soltar el cuerpo, de relajarte, de respirar,
¿no? De tener esta... Claro que tu cuerpo se va a cerrar si te sientes en riesgo y si sientes que tu integridad está puesta en peligro, ¿no? Entonces, si estás teniendo este problema de que es una experiencia que para ti es dolorosa e incómoda, pero la quieres hacer, ¿por qué aguas? Tampoco es a huevo, ¿eh? Tampoco es obligatorio. O sea, si no funciona para ti, es perfectamente, está ok, ¿sabes? O sea, incluso podrías investigar sobre el rol neutro y es como, hay la posibilidad de que las relaciones no sean penetrativas. O sea, eso sucede y eso es válido, ¿no? Pero si es algo que quieres hacer, pues hazlo con alguien con quien sientas confianza, con alguien o con alguien después, ¿no? Esto no es moralino, ¿no? Más bien es como, siéntete en confianza de poder soltar tu cuerpo, de poder respirar y aparte lubricante y gradualidad. Eso sería lo que yo diría, Andrea. A mí alguien alguna vez en la vida me dio el tip de si estás empezando con estas prácticas, asegúrate de ser tú. Con estas prácticas suena como si lo estuviera yo censurando muy cabrón. Asegúrate de ser la persona que controla qué tan rápido sucede, porque como tú eres la persona que lo está sintiendo y que pues sabes si está doliendo o no, Ajá. pues que tú puedas tener el control, porque luego la gente tiene atrabancada. Y perdón, pero si tú pides tener el control en eso, que tiene que ver con tu cuerpo directamente, y no te permiten tener el control, te están Ay, vete de ahí, violentando. Te están vete de ahí. violentando, vete de ahí. Sí, totalmente. Pero creo que eso también puede ser un buen tip, ¿no? Que tú tengas el control de Claro, qué tanto va sucediendo y a qué ritmo, ¿no? Y así poquito a totalmente. poquito respirando. Y mi otra recomendación es que se ha recomendado varias veces en este podcast, se ha recomendado varias veces en la plataforma, pero yo sí creo que la charla que tiene Alicia Delicia de placer anal es la definición de un acercamiento teórico a este tema. ¿No? Alicia Delicia, para quienes no la conocen, ella se autodenomina experta en placer, ella a eso se dedica, ¿no? A vivir placer y enseñarle a otras personas cómo tener experiencias sexuales mucho más placenteras. Entonces, tiene esta charla que es muy clarita. De pronto, Alicia es como, ella ya vive en otro, creo yo que vive en otro plano, eh, existencial, ¿no? Ya alcanzó ella a otro nivel, entonces de pronto es como muy directa, ¿no? Y habla las cosas de una manera muy abierta, que si son sensibles de oído quizás no es lo ideal, pero si aguantan vara, ¿no? O sea, si se pueden sentar a escuchar una charla súper honesta sobre el placer anal, se les recomiendo muchísimo. Si aguantan varios y se pueden sentar, dice Andrea, reina del albur el día de hoy. Este... Andrea, creo que nos da tiempo de una pregunta más, algo así, Ok, porque sí, a ver. ok, voy a poner voy a sacar esto aquí a la mesa, porque siempre nos llega. Y me parece que yo no tengo una respuesta, pero me parece interesante como platicar, ¿no? Porque hoy nos llegó de las dos maneras, ¿no? Y no de las dos maneras, pero de dos maneras distintas. La primera es, y están relacionadas con si yo me siento atraída hacia una persona no binaria, ¿qué pasa con mi orientación sexual? ¿No? O sea, alguien nos dice tal cual, así de, si me gusta una persona no binaria, puedo seguir siendo gay, y otra persona nos pregunta, si me gusta una persona no binaria, puedo seguir siendo heterosexual, ¿no? Y me parece que es una conversación compleja en el sentido de, yo siempre he dicho que tu orientación, bueno, no siempre, porque pues, tengo yo muy poco tiempo hablando de estas cosas, ¿no? En comparación con el resto de mi vida, pero en esta plataforma he dicho muchas veces que tu orientación sexual es tuya, ¿no? Y es parte de tu identidad y no depende de tus relaciones con otras personas, ¿no? Entonces, si tú decides relacionarte con una persona no binaria y te quieres seguir nombrando gay, yo no le veo problema. However, puedo entender que a una persona no binaria no le encante, porque a final de cuentas, discursivamente sería como si le siguieras leyendo o le leyeras como un hombre, ¿no? Y creo que discursivamente es complejo. Mi pregunta sería, ¿por qué tanto aferre a la etiqueta? Mm,
Es que yo entiendo un poco la ferra de la etiqueta. O sea, creo que hay personas a las quizás hemos construido cuestiones identitarias a partir de estas palabras y de lo que estas palabras nos significan. Pero también entiendo el otro aspecto, el que una persona pueda sentirse invalidada Ujú. por la palabra con la que se identifica su pareja. Eh, Híjole, pero sí termino recargándome a pensar que es una decisión de la persona que se va a nombrar con esa palabra. Y creo que es una conversación que hay que tener, ¿no? Como de, a ver, no es que yo esté invalidando lo que eres, reconozco lo que eres, pero así nombro mis afectos y mis deseos. Es que hay que aceptar algo, y es que la mayoría de las palabras, sobre todo las más utilizadas para nombrar nuestras orientaciones sexuales, que serían heterosexual, homosexual o lesbiana y bisexual, están pensadas o están construidas desde lo binario. Se han resignificado, afortunadamente, sobre todo el concepto de bisexualidad, pero están de inicio construidas desde el binario. Y las seguimos usando por muchas razones, y una de ellas es por practicidad, ¿no? Porque nos permiten compartirnos con nuestro entorno sin tener que dar demasiadas explicaciones, ya suficientes explicaciones tenemos que dar, ¿no? Pero entonces, pues sería difícil, ¿no? Y la realidad es que dependiendo de con quién estás, no cambia quién eres, pero es que las teorías queer dirían, pues es que tu orientación sexual no es quién eres, en realidad, sino más bien quién estás siendo, ¿no? Entonces, perdón, persona que nos ha mandado esta pregunta muchas veces, porque aparte es la misma persona y es una persona que ha sido muy fiel al proyecto y te lo agradecemos mucho, pero no tenemos una respuesta. Y más bien nos gustaría, si pudieran ustedes, si están en cualquiera de las situaciones de este dilema, que nos compartieran, ¿no? Como cuál es la respuesta para ustedes o qué respuestas han encontrado en sus relaciones. Ujú. Porque entiendo los dos lados. Sí. Y también creo que puede ser un asunto de crisis, como el decir, sí, siempre me he nombrado de esta manera, ¿por qué me está pasando esto otro? ¿No? Pero también creo que hay que darnos chance de vivir esas crisis y de experimentar un poco, ¿no? Porque no es como que hoy me gustó una persona no binaria y entonces ahorita necesito definir cómo me voy a nombrar. No, o sea, no hay prisa. Yo sé que de pronto hay ciertos círculos que son muy hostiles y que sí son así como de, ¿ves cómo no eras? Y es horrible, es horrible y esos círculos son súper tóxicos, pues, pero sí creo que no hay prisa, ¿no? Que puedes darte chance de vivirlo, de ver cómo te sientes, de quizás probar con otras etiquetas o no, de platicarlo con la persona con quien te estás relacionando y poco a poco encontrar tu propia respuesta. ¿No? No urge, o sea, no expira tu carnet y lo tienes que renovar para ver si te sigues nombrando así o no, o sea, la, la- no funciona así, ¿no? Entonces, y además la sexualidad es mucho más compleja de lo que la mayoría de las palabras nos dejan nombrar. Incluso, aunque las personas se nombren personas no binarias, o las personas nos nombremos bisexuales, o las personas se nombren gays, lesbianas, cada quien tiene una vivencia individual y es igual de compleja, Sí. ¿no? Solo, pues eso, dense chance. Es reconocer dos verdades simultáneas. Una, que las palabras que usamos para definirnos importan, porque sí es cierto que importan y que nos posicionan en un espacio en la comunidad y nos ayudan a compartirnos y articularnos con otros, pero al mismo tiempo que en realidad son simplificaciones, diría yo, hipersimplificaciones de la vivencia que cada quien tiene con su género y con su sexualidad, y que por lo tanto no terminan de definir todo lo que somos, ¿no? Totalmente. Oye, me voy a echar una ronda así en flash, nada más para que algunas no porque se pueden responder como en monosílabos prácticamente. Ok. Y si quieres agregar algo, adelante, porque, por ejemplo, dice diferencia entre agénero y no binario. No binario, término sombrilla que identifica, o sea, que engloba todos los géneros o todas las identidades, no necesariamente géneros, que no se alinean con las dos experiencias que valida el binarismo de género, hombre y mujer, sino todas las demás identidades, ¿no? A género, bigénero, pangénero, etcétera, ¿no? Entonces, a género es una identidad particular
el no tener un género, no identificarte con ningún género en lo absoluto y está dentro del espectro del paraguas no binario. ¿Quedó claro? ¿Sí va? Sí. Muy bien. Hay otras que vamos a dejar para otro momento. Díganos, por favor, por mensaje directo en @abrazo grupal en Instagram, si les gustaría que hiciéramos otro episodio de Abrazo Grupal lo explica todo, porque se quedaron muchísimas preguntas en el buzón. Porque también preguntaban, ¿ser no binario es igual a ser género fluido? Es un poco lo mismo, ¿no? Género fluido es otra identidad que está dentro del Del espectro paraguas. o del paraguas no binario. ¿Mm? Esto me parece interesante. Los asexuales pueden tener sueños húmedos, los asexuales pueden hacer lo que quieran hacer. Y sí, porque la libido y la atracción sexual no son la misma cosa. Entonces, biológicamente se puede. No podemos decir que todos los asexuales tengan sueños húmedos, ni que ninguno lo tenga, ¿no? Es una Claro. experiencia individual. Y ya, porque si no, se quedaron de verdad más de la mitad de las preguntas, pero creo que se platicó a gusto. Yo extrañaba platicar contigo así más a profundidad en el micrófono, porque siempre hablamos de estas cosas. No, pero sí se extrañaba, la verdad. Igual, pues si ustedes dicen, ay, no, queremos escucharles hablar de X cosa cuando tenemos estos episodios juntes, solites, sin invitade, pues díganos y con gusto se le hace su bonito comentario, ¿no? Así es, sí. Entonces, vamos a irnos a una brevísima pausa donde van a escuchar la voz, no me acuerdo si de Andrea o mía. Y cuando regresemos, tenemos recomendaciones. Vamos y venimos a cosas que dijimos hoy. Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas. Estamos de regreso en cosas que dijimos hoy. Este bonito momento, el cierre con broche de oro del episodio, es cuando recomendamos cosas que vimos, escuchamos, leímos, experimentamos. Andrea, ¿quieres empezar con tu recomendación del día de hoy? Sí quiero, más porque es mi obsesión de las últimas semanas y creo que no te he platicado de ella. Maybe I did, pero no estoy segura. Hace un par de semanas estaba yo muriéndome de cólicos en la casa de una de mis amistades y su esposa me dijo así de, ay, mira, ponte a jugar esto, te va a relajar. Y mira, yo no suelo jugar muchos videojuegos, Luis, porque yo tengo un problema de autocontrol a veces, ¿no? Y de hiperfijaciones. Entonces, cuando me clavo en algo, valió madres todo lo demás. Entonces, por eso no tengo consolas en mi casa, no nada, porque yo no tendría vida, o sea, yo moriría en mi sillón. Sin embargo, ese día me puse a jugar un juego maravilloso que se llama Unpacking. Es un juego como medio indie, ¿no? Medio viejito también. Bueno, viejito, entiéndase, unos 5 años quizás. Pero mira, tiene así como la premisa más de hueva del mundo. Y es, tú empiezas y estás en la habitación de una preadolescente y hay así como una litera, un escritorio, un buró y 3 cajas de cartón. Y entonces tú le picas a la caja de cartón y sale un peluche. Y entonces dices, ok, voy a acomodar el peluche de que en la cama. Luego le vuelves a picar y sale una goma. Y dices, ah, bueno, voy a guardar la goma en el cajón del escritorio. Y luego le picas y sale un libro. Y entonces, ahí lo voy a acomodar. Y así tienes que desempacar toda su habitación. Es su primera habitación sola, es lo primero que te dice cuando abres, ¿no? Y entonces son como 8 niveles, ¿no? Es un juego, pues yo lo jugué completo en una tarde, pero entonces vas desempacando las cajas de esta chica mientras se va mudando a lo largo de su vida o en un periodo de su vida, desde que tiene su primera habitación sola hasta que después se va a la universidad y luego se muda con unos roomies y luego se muda con alguien y así. Pero entonces vas aprendiendo mucho, o sea, es brillante la manera en la que decidieron contar la historia de esta persona a través de sus objetos, ¿no? O sea, ves cuál es el peluche que carga desde que es niña, ¿no? O dices, ay, de cambio de esta casa a esta casa, cambió su tostadora que antes estaba horrible y ahora está súper bonita. O siempre carga la misma, hay una taza, hay una taza que va por todas las casas y eventualmente la taza, o sea, esta tacita de colores, tiene corazoncitos, sale no en una caja de la cocina, sale en una caja del baño y cuando la sacas ya está rota. Entonces dices, claro, es la taza que ha estado cargando todo el tiempo, ahora ya no la va a usar para tomar café, la va a usar para poner
no sé, su cepillo de dientes. O sea, son detallitos que ves de su ropa, de sus zapatos, de las cosas que tiene en la cocina, de cómo va mejorando su gusto para hacer el café, de cómo se relaciona con la gente. No, es una cosa hermosa, es hermoso, es hermoso. Yo al final, cuando estaba acomodando la última casa, lloraba y lloraba, porque yo lloro todo el tiempo, pero además, porque es tan sutil la manera en la que te están contando cosas de ella, que no, o sea, es bellísimo, de verdad. Búsquenlo, jueguenlo y me cuentan, porque de verdad no he podido dejar de pensar ese juego desde ese momento. Entonces, esa es mi recomendación del día de hoy. Qué cosa tan extraña. Pero muy bien, se intentará. Qué chido, qué chido. Hoy mi recomendación también se sale un poco de personaje, pero es que estoy muy obsesionado. Les quiero recomendar el disco más reciente de una cantautora colombiana que se llama, bueno, su nombre artístico es Elsa y el Mar. Yo no, como que sabía que existía y había visto su nombre en algunos lados y como que le gustaba a mucha gente a mi alrededor, pero yo nunca me había dado como el tiempo de escucharla. Y su disco más reciente se llama Ya no somos los mismos y tiene como muchas canciones de desamor, algunas otras de amor. Eh, y Andrea, me partió el corazón, me conmovió muchísimo. La chava canta hermoso, pero verdaderamente hermoso. Aparte escribe muy bien, o sea, las letras son mi tipo de letra favorita, que es la que parece que no le echó ganas, pero un poco el estilo Lord y también un poco Taylor Swift, que es como de, no se sienten demasiado pensadas, sientes un poco como que estás invadiendo su privacidad de que te está hablando como de manera muy honesta y he ahí como el valor lírico de las canciones. Me encantó. Me encantó el álbum. Lo he escuchado ya varias veces los últimos días y es de esa música que te hace sentir cosas. Como, porque hay música que te hace sentir alegría o como ganas de bailar o como, no sé, así como de, vamos a echar relajo. Pero no, esta música a mí me permitió como conectar con mi parte emotiva y eso lo agradezco mucho en la música. Me pasa poco últimamente, o sea, este año lo he sentido así como ni el de Adele, o sea, que Adele me gusta mucho y su voz como que conecto con ella. Muy pocas canciones me conmovieron y aquí casi todo el álbum me conmueve bastante. Entonces, el disco se llama Ya no somos los mismos, está evidentemente en todas las plataformas de streaming y ella se llama Elsa y el Mar, una cantautora colombiana que aparte, según lo que leo aquí, describe su estilo como pop espiritual y sí se siente así como una experiencia muy interesante. Se los recomiendo mucho. Muy bien, pues se logró. Siento que hablamos muchísimo. Siento que hablamos muchísimo. Sí, se habló mucho. Espero se haya entendido también. Ya sé, pero bueno, muchas gracias a quienes llegaron hasta este punto. Si les gusta este contenido, siempre pueden apoyarlo siguiéndonos en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Facebook también, ahí estamos. Ahí, y si nos quieren apoyar un poco más, nos pueden apoyar en nuestro Patreon, patreon.com/abrazo grupal, donde tendrán bonito contenido exclusivo y improvisado, porque aquí nos organizamos y a veces no. Casi todo lo que sale de Abrazo Grupal sale de lo que nuestro corazón siente en ese momento, pero siempre salen cosas. Yo no diría improvisado tanto como orgánico. Va surgiendo y vamos armándolo. Es bonito. No, la verdad es que es como tener una bella relación de amistad en la que se van construyendo las cosas conforme le va interesando al grupo. Y pues nada, ojalá se puedan dar una vuelta por nuestro Patreon y este episodio ya duró demasiado. Así que nos escuchamos la próxima semana en este mismo espacio en Cosas que Dijimos Hoy con invitada maravillosa. Ya verán quién es, pero va a estar bien chido. Así que nos escuchamos la próxima semana. Adiós, Andrea. Adiós, Luis. Adiós a todos. Bye, bye. Esta fue una producción de Abrazo Grupal. Nos escuchamos en este mismo espacio todos los miércoles por tu plataforma de podcast favorita y el resto de los días de la semana en @abrazogrupal en Instagram y TikTok. No olvides suscribirte para que no se te vaya ningún episodio.
Y si estás pasando por un momento difícil, acuérdate que no estás solo. Esto también pasará. Te mandamos un gran abrazo grupal.